cunde la alerta. El tráfico aéreo español se ha visto afectado en varias zonas por culpa de un cohete chino descontrolado. Una parte del módulo espacial lanzado por la Agencia Espacial China y que puede llegar a pesar o pudo llegar a pesar unas 20 toneladas. Barcelona e Ibiza tuvieron que cancelar sus vuelos a la espera de saber dónde caería la pieza que al final ha ido a parar al Pacífico Sur, donde se ha estrellado según el ejército de Estados Unidos. No parece muy irresponsable soltar un trozo de metal de 20 toneladas en la estratosfera y dejar que caiga donde Dios quiera. Y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. En el mar Mediterráneo encontramos paralelismos con ese cohete. Esta vez con el barco de Médicos Sin Fronteras que vaga por ese mar Mediterráneo en busca de un puerto en el que recalar, pero por el momento no se sabe dónde, porque nadie se quiere hacer responsable de las 572 personas que lleva a bordo. Una situación similar a la vivida en 2018 con el buque Aquarius, que finalmente acogió España. Pero esta vez nadie tiende la mano. Los inmigrantes a bordo fueron rescatados de distintas embarcaciones cuando llevaban rumbo a Malta o Italia, pero estos países ya han dicho que no los recogerán. Médicos Sin Fronteras asegura que informó a las autoridades marítimas maltesas, responsables de la zona de búsqueda y rescate donde se produjeron los salvamentos, así como a las autoridades italianas, sin que les hayan dado ninguna solución. En el barco viajan al menos 60 menores de edad. Otros barcos son noticia hoy. Por ejemplo, estos que abandonan los puertos ucranianos cargados de grano, un día después de la reanudación del acuerdo de entrega de alimentos ucranianos a los mercados extranjeros. El pasado sábado Rusia suspendió su participación en este acuerdo, pero las presiones de la ONU y Turquía le han obligado a volver a él, mientras sigue la ofensiva ucraniana al norte y al sur de los territorios ocupados por Rusia. Jersón y Bakhmut son aparentemente abandonadas por los rusos a toda prisa. Y en Ecuador sigue el enfrentamiento entre fuerzas policiales y las bandas organizadas de narcotráfico, esta vez en la cárcel de Guayaquil, donde un motín ha provocado un intenso tiroteo entre policía y miembros de las bandas que se resisten a ser trasladados a otras prisiones del país. Los enfrentamientos han acabado con la vida de 5 policías en los últimos días. Y en nuestro país, como decíamos, varias comunidades han estado con el temor de que el cielo cayera sobre sus cabezas durante toda la mañana. Un temor fundado por la caída de parte de un cohete chino sobre la Tierra que al final se ha estrellado en el Pacífico Sur. Parte de la península estaba en su trayectoria de caída. Las precauciones que no ha tomado la Agencia Espacial China las han tenido que improvisar los aeropuertos españoles afectados, restringiendo el tráfico aéreo en Tarragona, Barcelona, Reus, en Aragón, en Navarra, en Ibiza. Los escombros en cuestión son 23 toneladas de un cohete, el Gran Marcha 5B, que alcanzó su órbita el 31 de octubre. Es la tercera vez en 2 años que las autoridades espaciales chinas generan este peligro global que la NASA ha calificado en otras ocasiones como irresponsable. En Cataluña y Baleares se ha vivido con gran expectación el paso de este cohete. En Ibiza, por ejemplo, el espacio aéreo permaneció cerrado durante al menos media hora. Vamos hasta allí. Esther Matutes. Sí, buenos días. Ahora mismo desde el aeropuerto de Ibiza lo que podemos contar es que hay normalidad en aire. Sí que ha confirmado que entre las 9:38 y las 10:18, aproximadamente 30 minutos, se ha establecido una zona de exclusión aérea. En ese intervalo no se ha podido sobrevolar este espacio aéreo con los vuelos con origen o destino Barcelona y también del norte de Europa. Sí que AENA nos ha confirmado que ha habido algunos retrasos en vuelos, sobre todo interislas, alrededor de 4 o 5 en general. De todas formas, poca afectación en este aeropuerto porque el número de vuelos no es muy elevado al encontrarnos ya en temporada baja. El problema se ha notado también en los aeropuertos canarios, donde además hay que sumar los paros por la huelga de la compañía Vueling. Samuel López, muchos problemas en los aeropuertos esta mañana. Cuéntanos.
Bueno, pues tras ese caos generado por ese cohete chino fuera de control, lo cierto es que aquí, Roberto, la situación es de relativa normalidad, porque según la información que nos ha brindado AENA y también la ha consultado por las propias pantallas del aeropuerto, ese cierre del espacio aéreo durante una hora en el norte de España no ha generado aquí por ahora retrasos, y es la tónica del resto de aeropuertos del archipiélago. Eso sí, hay que estar pendientes de las próximas horas de cómo avanza, porque el espacio aéreo está cerrado durante una hora y podría encadenar retrasos conforme vaya avanzando la jornada. De hecho, en este aeropuerto de Tenerife Norte hay previstos vuelos con ciudades que se encuentran dentro de ese espacio que estuvo cerrado, como Asturias, Santiago de Compostela, Zaragoza, Bilbao o también Barcelona. De hecho, con Barcelona hay previstas 8 conexiones, 4 vuelos de origen y 4 de destinos. Hemos visto que Barcelona junto con Ibiza es uno de los aeropuertos más afectados y en los que se sucederán más retrasos, así que hay que estar pendientes a cómo va avanzando la jornada y cómo pueden ir afectando esos retrasos. Hemos también hablado con algunos pasajeros que se han acercado hasta estos mostradores de facturación. Muchos sabían y estaban al tanto de este incidente, otros les pillaba totalmente por sorpresa. Eso sí, los vuelos que están previstos y las compañías por ahora no les han notificado ningún tipo de incidente. Estaremos pendientes a cómo avanza la jornada, compañero. Gracias, Samuel. Bueno, así está la situación en los aeropuertos canarios, afectados por un doble problema, el de la huelga de Vueling y este ahora de ese objeto que ha caído finalmente en el Pacífico Sur. Vamos a hablar de ello con Juan Vaquerizo, astrofísico y divulgador. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludaros. Encantado de tenerte aquí. A ver, ha caído en el Pacífico Sur, pero lo mismo habría caído, no sé, en medio de Wisconsin, por ejemplo, o no, o estaba previsto que cayese ahí. A ver, tengo que deciros que no ha caído todavía. Todavía está en el aire. Entonces, ¿qué es lo que se ha calculado? ¿La trayectoria? Pero sigue en vuelo todavía. Ha sido el aviso para lo que ha sido el espacio aéreo español. Ha sido un aviso que se produjo porque había una alarma inicial de que podía estar sobrevolando en España en ese periodo de tiempo a una altitud que podía haber sido peligrosa para los aviones, y entonces se dio el aviso, pero todavía sigue en vuelo. Está ahora mismo sobrevolando el Pacífico y bueno, pues están todavía controlando dónde puede caer finalmente. Está prevista la caída para aproximadamente en una horquilla de 2-3 horas. Pues estaremos atentos. Ya pensábamos que ahora mismo, al decir el ejército norteamericano que era en el Pacífico Sur, a lo mejor lo que ha hecho es calcular ya mejor la trayectoria, no sé. Eso es. De acuerdo. Ahora mismo cada vez están controlando mejor, como ocurre siempre en estos casos, se descontrola la órbita del objeto y entonces lo que hay que hacer es un seguimiento continuo para ir cada vez más acotando dónde puede ser finalmente la reentrada. Lo importante es conocer en qué momento se produce la reentrada de este gran objeto en la atmósfera. Estamos hablando de cuando llegue a unos aproximadamente 80 kilómetros. Ahora mismo está en unos 150 kilómetros todavía, con lo cual sigue orbitando la Tierra cada 90 minutos. Va cambiando las latitudes, es decir, ha atravesado pues en ese momento de la mañana, cuando se dio el aviso para los aeropuertos, ¿no?, de la zona de Barcelona y de las Baleares, se produjo pues un paso a esa latitud y ahora va bajando paulatinamente. Ha hecho otro paso por la zona sur y así seguirá hasta que caiga. Esperemos que eso sí, seguramente en el Pacífico o en el Atlántico. Desde luego ahí es donde se estima, por lo menos el ejército norteamericano cree que va a caer ahí. Pero insisto en la pregunta, o sea, ¿cae ahí y ahí estaba previsto que cayese, o los chinos sueltan este tráiler de 20 toneladas y dice, bueno, al que le caiga, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga? Perdón por la expresión, pero vaya, que donde caiga, que caiga, ¿no? Es una pregunta muy pertinente y es precisamente lo que muchas de las agencias espaciales preguntan a la Agencia Espacial China, que por qué, mientras que el resto de agencias controlan muy bien esas reentradas de esas fases, ¿no?, de esos cohetes, ¿por qué ellos no lo hacen? Y como has dicho tú muy bien, ya no es la primera vez, llevan ya varias en los últimos 3 años y bueno, se está convirtiendo en una costumbre y es peligroso. Hasta ahora no ha habido ningún problema, los fragmentos han caído en zonas o en agua o zonas deshabitadas, pero desde luego puede ocurrir un problema en el futuro y desde luego hay que tener muchísimo cuidado porque desde luego lo están haciendo de manera descontrolada y no debería ser así. De esas 23 toneladas de cohete que estaba cayendo sobre la atmósfera, al atravesarla y desintegrarse,
no sé, ¿qué peso estimado puede tener lo que quede? Pues para que nos hagamos una idea, la reentrada en la atmósfera para el objeto pues es catastrófico. Entonces se produce una desintegración por las altas temperaturas y la mayoría del material pues se desintegra en la atmósfera sin peligro. Pero aproximadamente entre un 10 y un 40% de esas 20 toneladas podrían llegar de terminar cayendo a la superficie. Es verdad que los fragmentos suelen ser pequeños, lo normal es pensar en objetos que pueden tener tamaños, pues a lo mejor como pelotas de tenis. No son objetos grandes. Puede haber objetos alargados, porque hay piezas metálicas alargadas que podrían sobrevivir, pero estamos hablando de trozos pequeños. El problema es la velocidad con la que llegan, claro, que puede ser un peligro, y por eso, por ejemplo, los aviones se les dio el aviso de que no estuvieran deambulando por esa zona ante el peligro de que un objeto de este tamaño, aunque sea pequeño, a alta velocidad, estamos hablando de pues unos 20.000 kilómetros por hora, cosas por el estilo, pueden ser muy peligrosos. Claro, eso en una zona poblada podría tener el efecto de una bomba, ¿no? Sí, y de hecho se produce una especie de lluvia porque los fragmentos se desintegran, el objeto lleva una velocidad que la mantiene y entonces todos esos fragmentos provocan una especie de lluvia a alta velocidad donde cada fragmento lleva una velocidad y es como una especie de gran paraguas. Así que sí hay que tener cuidado. Se dan los avisos. Cuando llegue el momento de la reentrada se sabrá prácticamente con casi seguridad dónde caerá el área y ahí se pedirá, pues por ejemplo, si es en el océano, se pide a los barcos que puedan estar deambulando por ahí que salgan de la zona, ¿no? Por ejemplo. Don Juan, te has explicado perfectamente, pero yo sigo sin entender cómo, en este caso, la Agencia Espacial China nos hace jugar a esta lotería ya por tercera vez, porque claro, cae en el Pacífico, pero bueno, o no, o podría caer en cualquier otro sitio, ¿no? Podría caer en cualquier otro sitio y sería un gran problema. Ellos argumentan que en principio se suele hacer, que no hay peligro porque la mayoría de los lugares donde cae finalmente suelen ser lugares que o son del océano o son poco poblados, pero a pesar de eso, claro. Ahora mismo se está creando una gran polémica porque se ha convertido en una costumbre y no debería ser. Desde luego que no. Juan, ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, saludo. Bueno, y nuevo tirón de orejas de los supervisores económicos europeos al Gobierno de España. El Banco Central Europeo cree que el impuesto español a la banca podría afectar a la estabilidad financiera. El organismo pide al Gobierno que antes de aplicarlo estudie el impacto negativo que podría tener, por ejemplo, en la concesión de créditos. Además, abre la puerta a que se repercuta en los clientes, por más que el Ejecutivo quiera prohibir por ley esta posibilidad. El Ejecutivo resta importancia a este dictamen, recuerda que no es vinculante y asegura que no le piensa hacer caso. En medio de esta incertidumbre económica, con un Euribor que roza los niveles de 2008, el Gobierno defiende la fortaleza de nuestro mercado hipotecario. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en un próximo acuerdo con la banca para proteger a las familias vulnerables. Yo creo que es importante y es urgente que trabajemos juntos para que el sector bancario proporcione a las familias, en estos tiempos tan inciertos, una confianza que será muy positiva para todos, para los ciudadanos afectados, pero también para el conjunto de la economía y para el conjunto de la sociedad. Las previsiones no son tampoco nada buenas para los bolsillos británicos. El Banco de Inglaterra prevé una subida de los tipos de interés que podría alcanzar el 3%, y por si fuera poco se espera la peor recesión en el Reino Unido en toda su historia reciente. Nos informa desde Londres Sara Prim. Reino Unido se encamina hacia una recesión prolongada, la peor desde que se tienen registros, esto es, desde hace prácticamente un siglo. Los malos datos económicos podrían alargarse hasta 2024. Lo pronostica el Banco de Inglaterra, que también ha anunciado un aumento de los tipos de interés del coste del dinero, que pasarán del 2,25% actual al 3%, un aumento que no se veía desde finales de los años 80. Una medida con la que el Banco de Inglaterra espera que las familias se endeuden menos, que aumenten su capacidad de ahorro, pero que avisan que será muy perjudicial para aquellas familias que ya tengan créditos, especialmente las que tengan hipotecas. El paro también podría dispararse el año que viene y el siguiente hasta doblar los niveles actuales. El gobierno británico reconoce que son muy malos datos, que vienen tiempos complicados para las familias y que tendrá que recortar el gasto público. Ha informado desde Londres Sara Prim para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y siguen las protestas de los partidarios de Bolsonaro en Brasil, que reclaman una intervención militar que impida a Lula acceder al poder.
aunque incluso el presidente saliente trata de impedir que esas protestas interrumpan el tráfico de las principales carreteras. Lula, mientras tanto, prepara su nuevo gobierno. Bárbara Fava, Sao Paulo. Olá a todos. Aqui em Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral deu prazo de 48 horas para que o diretor-geral da Polícia Federal de Carreteras presente o informe de todas as multas impuestas em cumprimento da decisão de cese de los bloqueios, com a identificação de veículos e pessoas multadas. Desde domingo, os seguidores de Jair Bolsonaro bloquearam as carreteras do país contra o resultado das eleições presidenciais. Também el jueves, o vicepresidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu com funcionários do governo de Jair Bolsonaro em uma primeira reunião para discutir a transição ao governo do presidente eleito Lula. Alckmin foi elegido por Lula para coordenar o equipo de transición. Desde São Paulo, Bárbara Fava, para Televisión Canaria. Y sigue la escalada de violencia en las cárceles ecuatorianas, esta vez por primera vez ha tenido que entrar un pelotón con 400 militares para frenar un tiroteo entre la policía y los detenidos, muchos de ellos molestos porque el gobierno les quiera cambiar de prisión. El Ejecutivo quiere hacer perder el control que hasta ahora tenían las bandas criminales desde las cárceles. La cárcel de Guayaquil en Ecuador se convierte en todo un campo de batalla. Fuego cruzado entre los más de 1.300 policías que intervinieron, los cerca de 400 militares del primer pelotón que ingresa en una prisión y los propios prisioneros que poseen medios de sobra para atacar. Vean la cantidad de balas y armas que tenían guardadas en sus celdas, una muestra del poder de los reos en las cárceles ecuatorianas. Por fuera de prisión, mucha angustia entre los familiares. Son los mismos policías que lo están matando. Son que piden auxilio, ayuda. Según las cifras oficiales, el tiroteo dejó al menos 2 prisioneros fallecidos, así como 9 policías y 3 militares heridos. Una vez cesó el fuego, se ha retomado el control y estamos garantizando la seguridad ciudadana. Algunos presos fueron trasladados a otros centros penitenciarios, tal y como comenzaba a hacer el gobierno esta semana, algo que aumenta la tensión con los grupos criminales, ya que una vez cambian de prisión, pierden todo el poder que hasta el momento mantenían. Y otra batalla, esta vez diplomática, que pierde Rusia. Los barcos ucranianos vuelven a zarpar desde el Mar Negro cargados de grano hacia los mercados extranjeros, un día después de que Rusia diera marcha atrás a su bloqueo a exportar cereales. 7 barcos partían hoy desde varios puertos ucranianos cargados con 290.000 toneladas de productos alimenticios con destino a países europeos y asiáticos. El acuerdo para la exportación de cereal finaliza el próximo 19 de noviembre. El Kremlin insiste en que aún no se ha comprometido a prorrogar ese pacto. Rusia asegura que necesita evaluar primero si está funcionando antes de extender su participación. Bueno, este funcionario instalado por Rusia en Jersón pide a la población que huya para salvar sus vidas. Lo hace en ese vídeo en el que muestran los residentes en las calles y supermercados de esta ciudad al sur del país, advirtiendo que aún sigue habiendo mucha gente allí. Un mando militar ruso daba anoche ya prácticamente por perdida a Jersón, insinuando una retirada. Kiev teme que ese anuncio de repliegue de tropas rusas sea una trampa para atraer a una encerrona al ejército ucraniano. Mientras en el este del país continúan también los intensos combates, Ucrania quiere avanzar en su contraofensiva en la región de Donetsk y Rusia contesta con misiles en las zonas controladas por las fuerzas ucranianas. Una de ellas, Bakhmut, comienza a parecerse ya una ciudad fantasma, y la tienen. La campaña de bombardeos del Kremlin contra infraestructuras clave ha dejado en las últimas horas a 4,5 millones de ucranianos sin suministro eléctrico. 450.000 hogares siguen sin luz este viernes en Kiev. En varias ocasiones hemos hablado con Vitali Suárez, un ucraniano de origen canario que vive en Jersón precisamente. La peligrosa situación que atraviesa esta región nos lo impide ahora, pero sí podemos hablar con su padre, Julio Suárez, un empresario dueño de una oficina comercial que trabaja precisamente en Jersón. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero es preguntarte por Vitali. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Has podido hablar con él últimamente?
Sí, estamos hablando con él diariamente. De momento está bien, está en una zona, ha tenido que salir de Kherson, está en un pueblo donde todavía no hay movimiento bélico, está tranquilo. Y bueno, eso también nos da un poquito de tranquilidad. Lo que lo que parece un hecho es que está habiendo movimiento de población, desplazamiento de población, ¿no? Se está marchando mucha gente huyendo de la posible batalla que se vaya a producir allí. Bueno, te explico un poco cómo está la situación. Sí, la gente ya ha salido de Kherson. En su mayoría lo que ha salido son precisamente los rusos que habían ocupado la ciudad, apoderándose ilegalmente de los apartamentos, pisos y negocios. Sin embargo, en este momento, en una ciudad como Kherson, que estaba en 300.000 habitantes, quedan aproximadamente unos 30.000. Todos ellos autóctonos de Kherson y que no se van porque no tienen medios de salir o simplemente no quieren abandonar sus propiedades. Claro, además yo me imagino que las tropas rusas habrán arramblado con todo lo que hayan podido, ¿no? Se habrán llevado prácticamente todo. Sí, han esquilmado, han desvalijado por completo la ciudad. En los hospitales se han llevado toda la maquinaria, los hospitales y clínicas, las farmacias se han llevado todos los medicamentos, en los museos se han llevado todas las obras, todos los objetos de valor, en las iglesias se han llevado también todos los objetos de valor. Y inclusive en zonas cercanas a Kherson, en poblaciones, gente que se había marchado porque estaba en plena ebullición los ataques, han vuelto y se han encontrado o bien las casas destruidas o bien los que encontraron las casas de pie, sin neveras, sin lavadoras, totalmente desvalijadas. Claro, y me imagino la situación, además, esta es una zona fría, ¿no? Cuando llega el invierno, me imagino, o sea que será más difícil protegerse contra el frío. Actualmente están sufriendo cortes de electricidad, cuando no es de electricidad es de agua, cuando no es de agua es de comunicaciones y la temperatura ya está por debajo de los 10 grados, no hay calefacción, no hay gas y por lo tanto sí están pasando grandes necesidades. Y no solamente eso, también hambre, porque actualmente en Kherson ya no hay una tienda abierta, está todo cerrado, la gente sale por las mañanas a tratar de ver si en el mercadillo municipal ha llegado algo o hay algo de pan para poder comprar y subsistir. Y luego están iniciativas como las de Vitali, que desde el principio de la invasión prácticamente se ha dedicado precisamente a ayudar a estas personas que no podían ir a buscar alimento, que no tenían acceso y a llevárselo prácticamente puerta a puerta, ¿eh? Sí, él dentro de lo que cabe ha seguido haciéndolo. En el sitio donde está ahora también hay mucha gente desplazada que está pasando necesidades. A unos los ha ubicado en un hotel temporalmente mientras les busca vivienda, a otros les está tratando de suministrar los alimentos que buenamente consigue. Por suerte a esa zona todavía está llegando alimentos desde Crimea y también desde la zona del campo. Quería también comentar una cosa. Los hospitales están cerrados en Kherson, todos los hospitales, pero y no trabaja ningún personal sanitario. Sin embargo, está abarrotado de enfermos, gente que tiene enfermedades, Alzheimer o ictus, y no tienen ni asistencia médica ni medicamentos, porque los rusos se han llevado todo, absolutamente todo. Y está esa gente abandonada en los hospitales en este momento. Bueno, una situación dramática. Nos hacemos cargo de lo que se puede estar viviendo ahora en esta ciudad previa a su recuperación, o eso por lo menos es lo que se prevé en las próximas horas. Esperamos que no sea escenario de una dura batalla. Julio, muchas gracias y por favor cuando hables con Vitali trasladen un abrazo de nuestra parte. Muchísimas gracias a ustedes, lo haré y que tengan ustedes un buen día. Venga, buen día. Vamos ahora hasta China, que sigue siendo un socio comercial importantísimo para Europa y Alemania. Así ha justificado Olaf Scholz su visita a China tras recibir críticas por priorizar los intereses económicos, dicen quienes lo critican, sobre sus preocupaciones de seguridad del viejo continente. El canciller alemán ha viajado hasta este país, se ha reunido con Xi Jinping y ha criticado el desigual acceso al comercio entre China y la Unión Europea. Es la primera recepción internacional del presidente chino, por cierto, después de que comenzara la crisis sanitaria del COVID. Scholz ha viajado a China acompañado de una representación empresarial alemana para afianzar los lazos económicos entre ambos países.
El atentado contra el ex primer ministro de Pakistán ha provocado una oleada de protestas en todo el país. Imran Khan participaba en una protesta justo contra el nuevo gobierno cuando resultó herido por varios disparos. El partido opositor incluso culpa al gobierno de tener información y de no incrementar la seguridad durante esta manifestación. Es el momento en el que disparan al ex primer ministro de Pakistán cuando se dirigía a Islamabad. Imran Khan fue alcanzado en la pierna y varios simpatizantes también resultaron heridos. Entre el caos y el miedo, el equipo de seguridad trasladó al líder a un vehículo para llevarlo al hospital. Tras evacuar al político en medio del caos y la incertidumbre, sanitarios atendieron a las decenas de heridos. Khan, derrocado como primer ministro en abril, participaba en una protesta antigubernamental que comenzó hace 6 días exigiendo elecciones anticipadas. Hice lo mejor que pude para matar a Khan. No quería matar a nadie más, dice el presunto sospechoso. Las autoridades le culpan del atentado tras detenerlo. A través de redes sociales, la mujer del ex primer ministro asegura que se encuentra bien tras ser atendido por los médicos. Un atentado que ha provocado que miles de personas salgan a la calle en diferentes ciudades del país. Piden justicia para Khan y desde su partido incluso aseguran que el gobierno tenía informaciones sobre un posible ataque. Un tiroteo que ha despertado en la memoria de los pakistaníes el asesinato de la ex primera ministra Bhutto en 2007 cuando salía de un mitin electoral. Y recordamos esa noticia con la que abríamos este espacio, la caída de ese cohete, de parte de ese cohete chino desde el espacio y que ya tiene una trayectoria calculada. Exactamente se espera que caiga en este punto. A medida que se va acercando ya se puede ir calculando mejor en qué punto puede caer y parece que puede ser en ese punto del Pacífico Sur. Allí en principio no hay ninguna zona poblada sobre la que pueda hacer daño, pero bueno, esto son estimaciones. Todavía no ha caído ese objeto sobre la Tierra, sobre el espacio. Unos minutos para la publicidad y volvemos enseguida. La subida del coste de la vida hace que las ONGs y bancos de alimentos españoles reciban menos productos, pero al mismo tiempo crece la cantidad de personas que recurren a estas organizaciones para obtener lo necesario. Uno de los colectivos que más sufre esta situación es el de los inmigrantes, que sin arraigo, con muchas dificultades económicas, dependen de estas ayudas muchas veces para poder comer. Alrededor de 300 personas esperan a diario en este punto de Madrid para conseguir alimentos. Hemos notado como un 30% de incremento. Las colas del hambre no han desaparecido, al contrario, están creciendo de nuevo. Pensamos que es la punta del iceberg porque ahora, con la llegada del invierno, tener que pagar electricidad, estufas. Y uno de los grupos más vulnerables es el de los migrantes, muchos de los cuales recurren a organizaciones benéficas. Los pañales, los potitos. Como la Fundación Madrina, que atiende principalmente a madres lactantes y bebés. Vengo los viernes a buscar alimentos y la leche de ella y los pañales. Todo ha subido, se nota en la comida, en los pañales, la leche. He conocido aquí bastantes chicas de Venezuela, de Colombia, de lo que es la parte de Latinoamérica. Pero la inflación y la crisis también afecta a los donativos. Pues tenemos menos y entonces tenemos que dar menos cantidad, desgraciadamente. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno español aprobó una serie de ayudas para contrarrestar los efectos de la inflación y del precio del gas. Sin embargo, la organización Human Rights Watch denunció este año que la Red de Seguridad Social de España es inadecuada para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas que viven en la pobreza. Bueno, y muy dura también la situación de los migrantes venezolanos que esperan en la frontera para entrar en Estados Unidos, pero también de aquellos que se quedaron por el camino, literalmente. Por ejemplo, en Costa Rica. El gobierno no tiene una cifra exacta, pero se estima que podría haber miles de venezolanos que decidieron no continuar hacia Estados Unidos y quedarse en este país. Con tiendas de campaña, acudiendo a las ONG, las calles se han convertido en el refugio para muchos de ellos que, como ven, apenas tienen recursos económicos.
Y la historia es la misma, aunque cambie el escenario. Esta vez un barco de Médicos Sin Fronteras en medio del Mediterráneo que no encuentra un puerto que le permita desembarcar a los 572 migrantes rescatados en el mar. Llevan ya varios días de navegación sin que les permitan atracar en algún puerto. Entre el 27 y el 29 de octubre, el Geo Barents realizó 7 operaciones de salvamento en aguas internacionales en la zona de búsqueda y rescate de Malta. En total fueron rescatadas 572 personas. Entre los supervivientes hay 3 mujeres embarazadas, más de 60 menores, muchos de ellos no acompañados, y niños pequeños, el menor de solo 11 meses. Médicos Sin Fronteras asegura que contactó e informó a las autoridades marítimas maltesas responsables de la zona de búsqueda y rescate donde se produjeron los salvamentos, también con autoridades italianas. Nadie les ha dado una solución. Raquel González es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras España. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, ¿a quién le correspondería acoger a estas personas? Teóricamente a Malta, ¿no? Efectivamente, según lo estipulado en las directrices sobre la actuación con las personas rescatadas en el mar y en los convenios para la seguridad en el mar y búsqueda de rescate marítimo, el gobierno responsable de la zona de búsqueda y rescate donde las personas han sido rescatadas es el responsable de proporcionar un lugar seguro o de garantizar que se proporcione un lugar seguro. Debería ser Malta y, si no, debería de ser el Estado que esté lo más cerca posible, es decir, con una desviación mínima del viaje del barco, el que debería de acogerles. Que en este caso sería Italia, en principio, ¿no? Exactamente. Y por ahora no hay contestación. Malta ni siquiera ha contestado, hicimos 4 peticiones que ni siquiera ha contestado. A Italia le hemos realizado ya 5 peticiones y lo único que ha contestado es que lo están derivando las autoridades competentes. Quiero recordar, como muy bien ha dicho usted antes, que hay más de 300 supervivientes, aquellos que fueron rescatados el primer día, el día 27, que llevan ya 8 días a bordo. El resto lleva 7 días, es decir, hay una falta de espacio, no se puede considerar que un barco sea un sitio seguro, hay falta de espacio, hay una incertidumbre enorme sobre la posibilidad de desembarcar. Este fin de semana se prevé que va a hacer mal tiempo, con lo cual va a afectar todavía más a la ya precaria situación a bordo, porque es muy probable que el agua pueda entrar en cubierta y sea imposible reorganizar la distribución del espacio. Claro, ¿qué tipo de barco es, Raquel? Porque me imagino, no sé, que no tendrá ya no solo la infraestructura, como usted dice, pero no sé, los medios para alimentar, para dar de beber a casi 600 personas, ¿no? Bueno, el barco en los rescates que llevamos, lógicamente, siempre llevan tanto comida como agua para poder atender más o menos a un número aproximado, un máximo de eso, de unas 500 y pico, 600 personas. Pero claro, esto es limitado porque en los últimos rescates estábamos tardando en que nos dieran puerto seguro 3, 4, 5, 6 días. Entonces, sí nos preocupa mucho que probablemente después del 7 de noviembre va a haber escasez de alimentos. Ahora mismo están tomando alimentos liofilizados y también hay que racionalizar el uso del agua y esto afecta directamente a las medidas de higiene de los supervivientes, es decir, de que puedan darse una ducha diaria y repercute directamente en el aumento de los niveles de estrés, lógicamente. Raquel, se me ocurre así a bote pronto, si no se podría por lo menos solucionar de entrada la situación de los más pequeños, ¿no? Hay bastantes menores. Hay bastantes menores, como muy bien ha comentado, lo que necesitamos es un puerto seguro. Hay 572 personas y quiero recordar que además del barco de Médicos Sin Fronteras hay otros 2 barcos esperando puerto, es decir, hay un total de 980 personas esperando un lugar seguro para desembarcar. El estado médico de las personas que están en el barco, hemos identificado historiales crónicos complejos como diabetes, fracturas de extremidades y una persona con cáncer, un bebé de 11 meses que tiene una malformación congénita, tiene un labio leporino, un niño pequeño también con asma bronquial, 3 mujeres embarazadas, como usted comentaba, de 3, 5 y 8 meses. Es decir, no solo los niños, lo que hace falta es que estas personas puedan descansar en un lugar seguro, efectivamente. No, claro, ya usted da los detalles. De entrada uno piensa en los más pequeños, pero ya veo que hay muchísimas más personas vulnerables. Esto se parece mucho a lo del Aquarius, ¿no?, de 2018, Raquel.
Bueno, el momento del Aquarius es verdad que fue un momento excepcional donde el Aquarius se redirigió a España. Lo que desde Médicos Sin Fronteras estamos haciendo ahora, y como he comentado antes también, de acuerdo a la obligación que tienen los países más cercanos dictados por esos convenios de seguridad en el mar y de búsqueda de rescate marítimo, la responsabilidad y la obligación es de aquellos gobiernos donde se ha producido el rescate o bien de los más inmediatamente cerca, con lo cual esperamos también por un tema de bienestar de todas esas personas, ¿no? Es decir, el que tengan que ir hacia España otra vez o tengan que ir a un puerto mucho más lejano, lógicamente va a seguir complicando la situación sanitaria y la situación de estrés de estas personas. No, Raquel, aquí lo entendemos bien en Canarias porque, claro, usted lo sabe perfectamente, son cientos las personas que llegan semanalmente y bueno estaría que las dejásemos sin dejar llegar a puerto cuando lo hicieran o las embarcaciones que lo rescatasen, o sea que entendemos perfectamente la situación. Muchas gracias por atendernos, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco, buenos días. Bueno, y ahora les vamos a contar otra historia. Esta nos llega desde Colombia y es muy emotiva, tiene nombre, es Mariana, porque es la primera niña colombiana en ser operada de un trasplante de corazón artificial, siendo también además la más joven en recibir esta operación. Su madre y ella dicen que están eternamente agradecidas. La gente me reconocía como la niña con el corazón en la maleta. Con solo 7 años, Mariana se enfrentó a una complicada operación de corazón. El suyo estaba comenzando a fallar. Los médicos lograron acoplarle una turbina que lo ayudaba a bombear la sangre, además de un dispositivo de control que siempre llevaba encima. 3 años con altibajos, pero más alegrías. Hasta que 1255 días después, su madre recibe una buena noticia. Hace 2 semanas, a la 1 de la mañana timbró el teléfono. Yo me estaba acostando de hacer tareas. Y era la jefe de falla cardíaca, la jefe Adriana. Nos dijo, mamá, hay un corazón. Mamá me dijo, Mari, llegó tu corazón, nos tenemos que ir, tenemos que llegar en media hora. Así Mariana se convertía en la primera colombiana, pero también la más joven, en haber sido operada de un trasplante de corazón artificial. Salió bien, desentubada, sonriente, dijo, me veo linda. Y bueno, gracias a Dios, todo fluyó y salió perfecto. Escuchar el pulso, el sentir las palpitaciones, fue de nuevo. Por este motivo no dejan de agradecer a quien donó su corazón para que ella viviera. Sé que es un dolor muy fuerte el dejarlo ir y el dar sus órganos, pero gracias. Yo sí de verdad valoro mucho a esa mamá que me dio la oportunidad de que mi hija esté acá conmigo. Bueno, una buena noticia en esta mañana. Y ahora una mala. Miren la tragedia que vivió un grupo de senderistas en la Patagonia, en Argentina. ¡Dios do céu! No se ha podido ver bien ese enorme bloque de hielo que se desprende de esa especie de caverna justo cuando por debajo pasaba uno de los senderistas de este grupo. Por desgracia, el hombre de unos 37 años falleció. Ha habido que rescatar su cuerpo horas después. Antes de la cueva hay un cartel que alerta del peligro de deshielos en la zona. Bueno, es un ejemplo de los peligros que a veces no se advierten y a los que se enfrenta nuestro próximo invitado. Ustedes conocen perfectamente a Juan Diego Amador, geógrafo, aventurero, divulgador, y que acaba de llegar, Juan, precisamente de un ecosistema, de un escenario muy parecido a este que acabamos de ver, ¿eh? Sí, efectivamente, de la Antártida. Hace escasas 48 horas que llegué, estuve precisamente en el mundo de los hielos, ¿no? Por así decirlo. A veces hay peligros que no se ven y que, por ejemplo, nos encontramos en esta situación. Un trozo de hielo que cae o una especie de agujero, ¿no?, que se abre, ¿no? Sí, efectivamente. Además, el hielo es un mundo en que se mueve muy lentamente y probablemente pues ni siquiera le haya dado aviso o le haya dado tiempo para poder reaccionar, pero los glaciares, aunque sean lentamente, se van moviendo, y más con el cambio climático, que lo he podido constatar precisamente en este mismo viaje. Los hielos están derritiéndose y todo parece que está mucho más inestable, ¿no? Bueno, Juan Diego Amador acaba de regresar de una aventura envidiable, pero también muy esforzada, emulando al explorador John Shackleton, que en su momento salvó a su tripulación después de un naufragio atravesando a pie una isla. Esa trayectoria es la que ha hecho Juan Diego Amador. Juan, primero,
vamos a situarnos, si te parece, o vamos a situar de nuevo dónde se encuentra este lugar, porque este es el trayecto que has tenido más o menos que hacer, partiendo de nuestro país y dirigiéndote hacia el Atlántico Sur, pero muy al sur, prácticamente ya ahí a los pies de casi la donde Antártida, acaba el ¿no? Atlántico. Casi donde acaba el Atlántico. Donde acaba el Atlántico prácticamente, para llegar hasta esta isla y realizar este trayecto a pie, ¿verdad? Efectivamente, estuvimos durante una semana, pensábamos, como te conté precisamente en la última visita al estudio, que íbamos a estar 3 días, pero el tiempo nos maltrató y estos 35 kilómetros, que es la ruta, nos llevó pues casi 8 días atravesarlo. 8 días, 35 kilómetros. ¿Cuánto le costó a Shackleton? Shackleton lo hizo en 3, pero bueno, después de consultar toda su biografía, él cogió el mejor tiempo que se podía encontrar, y nosotros el peor. Tuvo suerte, pero vaya, es una forma de ponerse en su piel y darse cuenta, ¿no? Efectivamente. De tremendo esfuerzo que hubo que hacer. ¿Qué es lo más difícil en una ruta como esta? Pues precisamente un poco lo que nos encontramos nosotros, ¿no? Estamos hablando que estamos prácticamente en el círculo polar antártico y estamos expuestos a todo lo que son el sistema de borrascas que provienen del sur, ¿no? Y en este caso, además, fue curioso porque al llegar aquí y poder consultar hemeroteca, yo ya me sospechaba algo. Encontramos vientos huracanados en torno a 100, 150 kilómetros por hora en las rachas más fuertes, ¿no? Eso llevó que incluso el día con mayor intensidad solamente pudimos recorrer en 3 horas 2 kilómetros, el resto del día no pudimos prácticamente avanzar, ¿no? ¿Dónde se refugia uno con vientos de 150 kilómetros hora y temperaturas bajo cero, me imagino? Bueno, pues en este tipo de situaciones, ya lo aprendí hace muchos años, tanto en la Antártida como hielo patagónico, etcétera, hay que montar 2 planes. El plan A es la tienda convencional de montaña, cualificada, digamos, preparada técnicamente para este tipo de aventura, pero siempre hay que hacer una cueva de hielo para en caso de que el viento pueda romper alguna de las tiendas, ¿no? Entonces que hay que llegar con tiempo, prever que el mal tiempo te pueda dejar, digamos, a la intemperie y digamos, atrincherarse en una cueva de hielo, ¿no? Como podemos ver en algunas de estas imágenes, el tiempo realmente fue nefasto, escasa visibilidad, conducción con GPS para poder... Estas son las condiciones en las que ustedes se encontraban la mayor parte del tiempo. La mítica ruta Shackleton que él hizo hace 100 años, buscando ayuda en el puerto ballenero para intentar salvar a su tripulación, que él tuvo la suerte de encontrar con buen tiempo y hacer 3 días. Este es el mejor de los días que pudimos encontrar, con un poquito de sol, pero ya ves un poco el estado del cielo que digamos se puede deducir que venía borrasca, ¿no? ¿Qué llevan arrastrando? Bueno, ¿una canoa? En este caso un artefacto nuevo, está empezando a surgir una nueva línea del deporte acuático y también de este tipo de aventura que se llama el packraft. Es como un rafting, pero monoplaza, ¿no? ¿Qué te permite? Te permite utilizarlo como trineo, pero después, una vez que llegas al agua, utilizarlo como embarcación, ¿no? Con lo cual puedes salir navegando, ¿no? Sí, bueno, a veces pesaba bastante, por lo que veo, pero bueno, puede servir también como remolque, ¿no? En un momento dado, y después cuando llega una bajadita, cogen la bajada con él. ¿Cuántos kilos llevaban de equipaje? Llevamos aproximadamente por persona 30 kilos. Aquí podemos ver un poco lo que proteábamos entre la pareja, digamos, entre la cordada, que es pues la tienda, la comida, el material necesario, más en este tipo de cosas, que estamos hablando de un lugar donde no hay nadie que te pueda auxiliar, pues un botiquín enorme, todo lo que podamos necesitar en caso de que nos tengamos que quedar 10-15 días en situación un poco de supervivencia, ¿no? Por eso cargamos tanto peso. Claro, que tienen que llevar un poquito de todo, ¿no? Perdona, pero ¿qué come alguien? ¿Cómo se prepara una comida a esas temperaturas con esos vientos huracanados? Bueno, una cosa tan sencilla como esa. Efectivamente, la parte, digamos, más complicada es hacer agua, porque claro, el agua no la podemos cargar y la tenemos que obtener del hielo, ¿no? Entonces se supone que tienes que llevar pues hornillos, tienes que llevar suficiente combustible, y la comida pues es comida liofilizada, ¿no? Comida deshidratada para intentar portear el menor peso posible, y realmente, bueno, pues intenta sobrevivir o subsistir con comida de este tipo, ¿no? No es que la alimentación sea muy óptima, muy agradable, pero bueno, suficiente para unos días de aventura. Shackleton es el paradigma del aventurero, además del líder que se sacrifica por su tripulación, que los va a buscar, que consigue llegar a ellos y no perder ni un solo tripulante. ¿No te daba la sensación, no tenías la sensación de estar viendo en algún momento los mismos paisajes, la misma situación que vio el explorador inglés en Efectivamente, ese era uno precisamente de los ingredientes o de los añadidos, o para mí de los estímulos que tenía esta aventura, ¿no? Que era intentar hacer un recorrido que cuando era inédito. Shackleton se aventuró en estas montañas sin tener ni siquiera la cartografía del interior, sino solamente navegando con su sextante y su cronómetro, como podía haberlo hecho en el mar, y recorrer esos 35 kilómetros que son historia de lo que nos gusta la aventura, es la historia
digamos, la hazaña más importante, ¿no? En el cogollito. Pues es muy, muy emotivo y hay muchos momentos, yo me he leído varias de sus biografías y estar en lugares que él describe con mucha precisión, la verdad que fue muy memorable. Bueno, envidiable, Juan, aunque habrá momentos en los que dirías, ¿qué necesidad he tenido de meterme en esta? Muchas gracias, bienvenido, Juan, y por la próxima aventura. Gracias. Bueno, Elon Musk planea despedir a 3.700 empleados en Twitter, casi la mitad de la plantilla. Con el recorte de plantilla, Musk trata de rebajar los costes de la empresa, que han estado por lo general en pérdidas. Además, el magnate tiene previsto suprimir también el teletrabajo, que se debe estar haciendo ahora muy popular en su empresa. Hoy serán públicos todos los cambios de la compañía. Debe ser la persona más querida ahora mismo en Twitter. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No nos gustaría estar en el pellejo de esos trabajadores de Twitter. Exacto. Bueno, nosotros en Ponte al Día hoy, ya lo hemos visto también en Atlántico Noticias, vamos a estar muy pendientes de ese cohete chino que avanzaba sin control hacia la Tierra y que finalmente, bueno, pues ha caído en aguas del Pacífico. Lo vamos a abordar desde otro punto de vista, pero lo cierto es que ha cruzado en varias ocasiones el espacio aéreo español y nos preguntamos si eso ha afectado de alguna manera a la operatividad aérea con el archipiélago. Bueno, se lo vamos a preguntar a un controlador aéreo y a varios expertos en esta materia. Además, también la prestigiosa revista Forbes ha publicado la lista de los españoles más ricos. Encontramos a un canario, pero también vamos a prestar atención a otras grandes fortunas del archipiélago que tienen nombre propio, Wendy, y muy conocidos también. Nosotros hoy vamos a desvelar aquí algunos de esos nombres de los más ricos de nuestro país, pero también con motivo mañana de la celebración del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, hoy en Ponte al Día, pues queremos hacer un homenaje a todas esas mujeres y hombres que se encargan de cuidar de nuestros mayores también y de los más vulnerables. Esta y más noticias, por cierto, Roberto, busqué en la lista Forbes, pero que no vi tu nombre, No. Me extrañó. Bueno, compañeros, pues ahí estaremos dentro de un momento. El artista tinerfeño Philippe Koustik ha estrenado en París su gira internacional de performance Gamification. Mediante la expresión corporal nos muestra un humano interconectado en la era de Internet, entre lo real y lo delirante. El artista hispano-croata Philippe Koustik ha elegido la capital francesa para estrenar su gira internacional de performances Gamification, ludificación. Acompañado de la también artista Virgen María, seudónimo de María Forqué, hija de la fallecida actriz Verónica Forqué, Koustik planteó al público parisino una performance en la que ambos se presentaron como una suerte de autómatas con argollas adheridas al cuerpo, de las que colgaban hilos rojos. Vestidos solo con ropa interior de color carne, los personajes dedicaron la escena a entrecruzar minuciosamente sus hilos, una metáfora de los lazos de la vida, del amor y de la amistad, hasta formar una estatua humana en forma de postura de yoga. Siempre me gusta utilizar el cuerpo humano como lienzo para contar aprendizajes y demás temas, y aquí quisimos hacer una especie de escultura humana efímera, conectando los dos cuerpos de los dos. El artista, originario de la isla canaria de Tenerife y con tan solo 29 años, ya ha colaborado con la cantante Rosalía o el diseñador Palomo Spain. Esta primera performance de Gamification, que no se repetirá a lo largo de la gira, sino que el concepto irá variando, evocó la cultura del piercing, jugando con la idea del color y de la tensión, pero siempre desde un punto de vista preciosista, indicó Koustik. Busca la belleza en lo extremo y en los efectos visuales. El ejercicio también exploró la cuestión de la identidad y su relación con la tecnología, un juego del que también participó el propio espectador, invitado a registrar la escena con sus móviles. Alrededor de un centenar de personas se dieron cita este jueves para ver la performance de Koustik en la sala de exposiciones La Botica, ubicada cerca del emblemático cementerio parisino de Père Lachaise. La gira de Gamification continuará después con paradas en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Tokio y Seúl, antes de concluir en Madrid en mayo de 2023. Bueno, y nos vamos con otra obra de arte, esta de la naturaleza, hasta China, en el condado de Daofu, en la provincia de Sichuan. Los bosques se han teñido de un tono dorado, tejiendo la belleza tranquila en un paisaje impresionante que se confunde con montañas cubiertas de nieve, arroyos y caminos sinuosos. Con esta imagen otoñal nos despedimos, se quedan con Ponte al Día, nosotros volvemos el lunes. ¡Feliz fin de semana!